Buenas tardes, en el día de hoy vamos a exponerles acerca del electrocardiograma digital que viene a ser el proyecto conjunto de quinto semestre. En este caso, pues quienes habla Sebastián Jiménez, Gilbert Montejo y Alejandra Muñoz les hablaremos sobre el tema. En cuanto al contenido de esta presentación, pues tenemos estos 7 ítems que vamos a tratar a lo largo de la presentación, comenzando por el contexto general del proyecto, donde la electrónica es una de las carreras que se encuentran en continuo desarrollo en cada una de sus áreas. En este caso, pues se habla en la parte biomédica, más específicamente en un electrocardiograma y las ondas de un corazón. Pues en este caso su funcionamiento reside en la conexión de electrodos en la región torácica del cuerpo humano con el fin de capturar señales electrocardiográficas generadas por los músculos cardíacos y así obtener distintos resultados, ya sea de una señal sana o de distintas patologías. En este caso, pues se analizarán las componentes de cada una de las señales expuestas y controladas a través de la implementación de la comunicación serial entre simuladores y pues de igual forma se dará respuesta a los objetivos del proyecto a través de los resultados y las conclusiones del mismo. En cuanto a los materiales y métodos utilizados que se llevaron a cabo para el desarrollo del proyecto, tenemos Proteus 8, LabVIEW y PIC-CSS. Para los métodos utilizamos lectura y visualización de la señal en una interfaz gráfica desarrollada en LabVIEW, el cual va a tener una serie de indicadores, en este caso LEDs, que se van a prender o a apagar cuando el paciente sufre de alguna anomalía o en este caso una patología o si éste se encuentra totalmente sana. En cuanto a la comunicación serial, utilizamos los puertos COMPIN y el protocolo RS232 para el envío de datos en paquetes de 8 bits, con el fin de que éste no nos diera lecturas falsas o un desborde de datos. En cuanto a la conformación de la señal sana y patologías, esto se creó un generador de las mismas y por medio del lenguaje CSS se realizó el código por medio de funciones para dar con las ondas correspondientes a los complejos que conforman la señal. En cuanto al diagrama de bloques, se resume el proceso que se llevó a cabo para la creación del electrocardiógrafo. En primer lugar, tenemos la creación de la señal sana por medio de funciones en código Pixel Compiler. Se realizó una comunicación serial para enlazar el programa de código con Proteus para la transmisión y recepción de datos. En Proteus se realizó el generador de la señal electrocardiográfica. Seguido de esto se realizó una conversión análoga a digital y una atenuación de la señal, en este caso la señal de la salida del PIC, para luego entrar a una etapa de filtrado que nos quitara el ruido de la red, en este caso el filtro notch. Se dio una verificación de la señal, análisis en el dominio del tiempo, se verificó las señales esperadas y las obtenidas para hallar con el estado del corazón del paciente y luego se aplicó la transformada rápida de Fourier en LabVIEW para que de esta misma manera nos mostrara el análisis en el dominio de la frecuencia. En cuanto a la interfaz gráfica en LabVIEW, tenemos los casos según la enfermedad detectada. Se hizo un breve análisis de los latidos por minutos que debería tener cada enfermedad para que así nos indicara por medio de LEDs la enfermedad que estaba padeciendo el corazón del paciente. Se realizó la comunicación serial entre LabVIEW y Proteus y se haría una visualización del análisis eléctrico del estado del paciente. En este caso, daría resultante a lo que es nuestro electrocardiógrafo. Para simplificar la explicación del código, usamos el diagrama de flujo, donde básicamente lo que decimos es que nos dividimos en dos procesos. El primer proceso que vamos a explicar es un proceso de generar la señal, donde básicamente tenemos que validar si la frecuencia es superior a los 350 latidos por minuto, vamos a generar la señal de fibrilación auricular. Para 250 y 350 y hasta 350 latidos por minuto, fibrilación ventricular. Entre 100 y 250 latidos por minuto, taquicardia. Y finalmente, para las frecuencias menores a 60 Hz, vamos a generar la señal de bradicardia. Mientras que para las frecuencias entre 60 y 100 Hz, que es lo que nos ha quedado libre, vamos a generar la señal sana. La respuesta de esto básicamente la vamos a enviar por comunicación serial a LabVIEW. Ahora,
tenemos el segundo proceso. Luego de que ya tenemos nuestra señal, la hemos pasado por el electrocardiógrafo, viene el proceso de la conversión análoga a digital, que en algún momento de esto va a ser paralelo a lo que se está generando. Al comienzo no, ya luego sí. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es convertir la señal de análoga a digital, la enviamos al LabVIEW por comunicación serial y básicamente en LabVIEW reunimos las dos señales, la frecuencia y enviamos la señal para poder graficar en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, y básicamente ese es nuestro código. Acá tenemos nuestros 5 subcircuitos. Básicamente el primero es el generar señal electrocardiográfica. Generamos la señal electrocardiográfica y mandamos por comunicación serial lo que viene siendo la frecuencia de la señal generada. Podemos controlar con este potenciómetro qué señal generamos. Esto va, depende del porcentaje del potenciómetro, va a generar taquicardia, bradicardia, la señal normal o cualquiera de las dos fibrilaciones. Luego convertimos la señal análoga para poderla analizar con el electrocardiógrafo. Antes de eso lo que tenemos que hacer es sumarle un ruido de 60 Hz que simula el ruido de la línea. Este ruido tiene una amplitud de 5 voltios que no nos afecta, porque en el siguiente paso vamos a atenuar lo que viene siendo toda la señal con amplificadores adicionales. Pasando la cuarta parte del circuito, viene siendo lo que es como tal el electrocardiógrafo, un amplificador de instrumentación donde básicamente amplificamos nuestra señal, y como habíamos sumado un ruido de 60 Hz, tenemos ahora que atenuar la amplitud de ese ruido, de manera que usamos un filtro notch a 60 Hz. Ahora, para la última parte, básicamente lo que hacemos es convertir esta señal análoga otra vez a digital y enviarla al LabVIEW, y acá básicamente lo que tenemos es para poderla ver. Y si nos dirigimos al LabVIEW, acá podemos ver en bradicardia, nos dice que tenemos una frecuencia de 47.006 Hz, y vemos que nuestro corazón se mueve. Acá vemos el dominio del tiempo y dominio de la frecuencia. Acá podemos ver la señal normal en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Acá vemos lo que viene siendo nuestra señal de taquicardia. Si aumentamos la frecuencia a superiores de 250, vemos la señal de fibrilación ventricular. Finalmente obtenemos lo que viene siendo nuestra fibrilación auricular. En cuanto al análisis de resultados, pues tenemos nuestra señal morada, que viene a ser como ejemplo la bradicardia. Esta está implementada o sumada con el ruido de la línea, que viene a ser de 60 Hz a una amplitud de 5 voltios. Y la filtramos a través del filtro notch, que pues es específicamente para frecuencias de 60 Hz. Como se puede ver en pantalla, pues esta señal lo que hacemos es enviarla a través del proceso de comunicación serial con PIN, y la llevamos al entorno LabVIEW, donde la graficamos en el dominio del tiempo, y a través de una transformada rápida de Fourier pues logramos sacar sus componentes en el dominio de la frecuencia, así como también lograr identificar el estado de la señal a partir de la frecuencia entrante, y prender un testigo, por decirlo así, dependiendo de la patología, si es que se llega a tener. Finalmente se logró el diseño del electrocardiograma digital, el cual nos permitiría analizar la señal por medio de la frecuencia respectiva, o también por el control y su respectivo dato enviado por serial, que en este caso sería la perilla, el cual además tendría un indicador, el cual nos permitiría identificar la patología del estado del corazón. También se logró establecer la comunicación serial mediante el protocolo RS-232 para la transmisión y recepción de datos en paquetes de 8 bits. Esto con el fin de evitar colapsos en el desborde de datos. Se tuvo en cuenta la duración total de la señal, así como también la duración específica de cada una de sus componentes. Esto hace referencia a que básicamente para tener nuestra señal en digital tenemos que caracterizarla, es decir, si toda nuestra señal dura, no sé, un segundo y se divide en 5 partes, cada parte va a durar 25 milisegundos, 250 milisegundos, de manera que se divida el tiempo de la señal en cantidades proporcionales,
y se parezca más a lo real. De igual manera se aplica para la amplitud, que viene siendo, no sé, tomarla de 0 a 255, de manera que para digitalizarla se aproveche la máxima cantidad de bits. Y para finalizar con las conclusiones, pues tenemos que al utilizar amplificadores operacionales, generalmente se obtiene un nivel de seno deseado en la señal. Esto pues evidenciado en el objetivo de lograr una señal de máxima amplitud de 1 milivoltio simulando un entorno real. Se logró una señal de máxima amplitud de 3 milivoltios, lo cual se acerca bastante al objetivo propuesto. Estas son las referencias y muchísimas gracias.